Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Edwin Quintero Higuera, soy médico internista, especialista también en nefrología. Tengo una maestría en nefrología de diagnóstico e intervención. Soy director médico de la unidad renal de Fresenius Envigado. Pertenezco también al grupo de nefrología clínica de la Clínica Las Vegas y de la Clínica El Tesoro Rosario. Hoy voy a revisar enfermedad renal crónica avanzada y el uso de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular. Vamos a comenzar. Mis conflictos de interés. Cuando encontramos un paciente con el diagnóstico de fibrilación auricular, tenemos una gran incertidumbre sobre definir si anticoagulamos o no a este tipo de pacientes. ¿Por qué? El objetivo principal, obviamente, de la anticoagulación es prevenir precisamente estas complicaciones de stroke isquémico que pueden llegar a ser tan severas que pueden discapacitar al paciente. Sin embargo, también está la contraparte del uso de los anticoagulantes, que es específicamente las complicaciones inherentes a ellos, como es el ejemplo de este paciente que tuvo una hemorragia intraventricular severa secundario a ello. Por lo tanto, siempre tenemos que evaluar en la balanza sobre el riesgo de evento embólico y también el riesgo de sangrado. Esos son los temas que vamos a expresar durante la presentación. En cuanto a generalidades, la prevalencia de fibrilación auricular aumenta conforme aumenta también la progresión de la enfermedad renal crónica. La prevalencia es del 15% en la población con enfermedad renal crónica y puede llegar a ser hasta el 30% en pacientes con enfermedad renal crónica y pacientes por encima de 70 años. Específicamente en hemodiálisis podemos llegar a encontrar, en cuanto a la prevalencia, del 8 al 34% y en diálisis peritoneal el 7%. Es de 10 a 20 veces más alta en hemodiálisis que en la población general. Sin embargo, hay una cosa importante aquí, que a pesar de reconocer que la enfermedad renal crónica como factor de riesgo de embolismo en FA, el manejo en esta población es demasiado complejo por su bien conocido riesgo de sangrado. Sin embargo, la anticoagulación, como ustedes bien lo saben, es la piedra angular en el tratamiento de la prevención de eventos trombóticos en esta población con fibrilación auricular. Los anticoagulantes orales directos son una alternativa bien, sin embargo, la limitante definitivamente para su uso general en los pacientes con enfermedad renal crónica definitivamente es la depuración renal. Existen muchos factores de riesgo para desarrollar la fibrilación auricular, pero fíjense, por ejemplo, aquí en las guías del año pasado que salieron, las europeas de fibrilación auricular, en la cual encontramos que el envejecimiento es un factor de riesgo principal e importante para el desarrollo de fibrilación auricular. Y el gran problema es que nuestra población, las que vemos en la nefrología clínica, en pacientes en los programas de prevención y inclusive en los pacientes que están en diálisis, es que son cada vez más viejos. Y no solo eso, sino que también adicionalmente encontramos pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias, falla cardíaca, hipertensión, diabetes o prehipertensión, la propia enfermedad renal crónica, enfermedades inflamatorias y otras que predisponen aún más al desarrollo de este tipo de arritmia. Múltiples son las indicaciones para uno anticoagular un paciente en pacientes específicamente con enfermedad renal crónica y diálisis. Sin embargo, la fibrilación auricular es la más común y frecuente en la práctica clínica, pero carga una alta mortalidad y morbilidad asociada. Por ejemplo, fíjense aquí en esta diapositiva, en la cual demostramos que la arritmia es más común en cuanto a alteración eléctrica manifestada y es mucho más prevalente en hombres. Fíjense aquí, por ejemplo, cómo en los hombres comienza a incrementarse desde una edad muy temprana, 40, 50 años, incrementándose definitivamente después de los 60 años y llegando a ser muy prevalente en comparación a las mujeres, que aunque la prevalencia es menor, también el desarrollo de la fibrilación auricular se presenta en edades mucho más tempranas, en edades mucho más tardías. Los factores de riesgo específicamente son, claro está, la enfermedad renal crónica. Fíjense, por ejemplo, cómo aquí, a medida que disminuye la depuración, es decir, a medida que disminuye la función renal, también va progresando el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. Un ejemplo aquí claro, por ejemplo, es que la depuración por encima de 90 cc confiere casi 4 veces más el riesgo cuando tengo una depuración entre 15 y 29 cc minuto. Pero también otro punto
en cuanto al riesgo para desarrollar fibrilación auricular es la proteinuria. Fíjense aquí, por ejemplo, cómo proteinurias por encima de 1 gramo hasta duplica el riesgo de desarrollar ese tipo de arritmia. Se ha modificado la evidencia en los últimos años. Es claro que el paciente en hemodiálisis o el paciente con enfermedad renal crónica avanzada sí tiene mayor riesgo de stroke isquémico, pero la variable fibrilación auricular parece no ser preponderante en este grupo poblacional, ya que en unas cohortes, principalmente en los pacientes en el sistema de datos de los Estados Unidos, en 21.000 pacientes se encontró que no parecía ser un factor de riesgo. Por otra parte, existe un menor riesgo de stroke isquémico en la población de hemodiálisis versus la población general. Y en esta cohorte, por ejemplo, de 990 pacientes japoneses con fibrilación auricular, no hubo incremento en el riesgo de stroke isquémico cuando compararon los pacientes que se anticoagulaban versus los pacientes que no se anticoagulaban. Ahora bien, la pregunta es el por qué. Las explicaciones posiblemente son estas. Uno, que es el uso frecuente de heparina. Ustedes muy bien saben que los pacientes que están en hemodiálisis utilizan entre 4, 5.000 y 6.000 unidades de heparina 3 veces a la semana y esto parece que ser un factor protector para el desarrollo de stroke isquémico. La segunda es la muerte en el seguimiento. Son pacientes con una alta morbilidad que les hace llevar tempranamente a la muerte. Y el tercero es la alta prevalencia de una fibrilación auricular subclínica. Posiblemente no la diagnosticamos adecuadamente. Pero también otra cosa importante es, por ejemplo, el riesgo como tal de sangrado en la población. Es decir, encontramos claramente el riesgo de stroke en este tipo de población, pero también la contraparte es incremento en el riesgo de sangrado. Fíjense cómo, por ejemplo, con depuraciones por debajo de 30 cc minuto, el riesgo se duplica entre 2 y 3 veces más. Ahora bien, con respecto a la hemodiálisis, la tasa de sangrado es de 0.1 a 0.54 eventos por paciente año de exposición, llegando a ser la principal causa de sangrado la vía digestiva y segundo, los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Dentro de la categorización en las guías de fibrilación auricular reportadas el año pasado por las guías europeas, establecen el primer punto, la primera S, es el stroke, el riesgo de stroke. Es decir, necesitamos evaluar verdaderamente si el paciente tiene riesgo o no desarrollar eventos embólicos. ¿Con qué? Con la estratificación de riesgo del CHA2DS2. Pero si nos volvemos 2 años antes, fíjense cómo las guías canadienses nos aclaraban que los pacientes con enfermedad renal crónica comparten factores de riesgo, tanto para el sangrado como para los eventos trombóticos. Aquí comenzamos para el sangrado, pacientes per se con enfermedad renal crónica, pacientes con anemia, pero también pacientes con enfermedad renal crónica o previos eventos cardiovasculares para el riesgo de stroke. Fíjense cómo la hipertensión favorece el riesgo de sangrado, pero también favorece para el riesgo de trombosis. Cómo la diabetes favorece el riesgo de sangrado, pero también favorece para el riesgo de trombosis, de eventos trombóticos. Y la edad favorece también para el desarrollo de hemorragia, principalmente hemorragia intraparenquimatosa. Por lo tanto, ¿qué nos dicen las guías? En resumen, es claro que los pacientes con un riesgo moderado o alto, estratificación en el riesgo por el CHA2DS2 por encima de 2 para hombres y por encima de 3 para mujeres, deben ser llevados a anticoagulación. Los pacientes con un score de estratificación del CHA2DS2, 1 en hombres y 2 en mujeres, probablemente también se beneficien de anticoagulación. Fíjense cómo, por ejemplo, a medida que incrementa el score en la estratificación de riesgo, se incrementa también el riesgo de stroke, llegando a ser casi 4 veces más cuando el paciente tiene 2 puntos para hombres y 3 puntos para mujer versus 0 para hombres y 1 punto para mujer. Por lo tanto, la anticoagulación de estos pacientes disminuye la severidad en el stroke. Recordemos la limitante de la depuración renal, como lo habíamos dicho en unas diapositivas previas. Fíjense cómo el edoxaban tiene una depuración del 50% renal, el apixaban en el 25% renal. En cuanto al rivaroxaban, 33% y el dabigatran, el 80%. Ahora bien, otra limitante es que no tenemos autorización como tal para nuestro uso en los pacientes en diálisis. Fíjense como el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban en cuanto a la EMA y el edoxaban están contraindicados. La única diferencia es el apixaban que tiene autorización por parte de la FDA, sin embargo debe ser ajustada a la función renal, es decir, debo de disminuir la dosis. En cuanto a los scores de riesgo de sangrado, existen múltiples. Aquí les
Enumeró el primero, la Elatria, el segundo que es el hemorrhage, el tercero que es el Lowry, y quiero recalcar acá que lo más importante es que los tres, el principal factor o uno de los factores de riesgo precisamente es el compromiso de la función renal, es decir, la enfermedad renal crónica. Difiere un poco, unos por encima de 2 miligramos por decilitro de la creatinina, otros por encima de 1.5 como Lowry, pero obviamente el que más utilizamos y el que están establecidos en las guías, incluso en las guías del año pasado, es el Hasbled, que establece 9 puntos como máximo. Eso es un ejemplo de un paciente usual, ¿cierto? Equivale al 60-70% de nuestra población en diálisis para evaluar si le diagnosticamos FA, si se decide o no anticoagular. Fíjense, por ejemplo, cómo el chatbox nos da un paciente con falla cardíaca, la gran mayoría tiene cardiopatía hipertrófica, hipertensión, diabetes, el 60% de los pacientes en diálisis tienen diabetes, una edad por encima de 65 años, es decir, que el score nos daría 4 puntos para si fuese hombre o 5 puntos si fuese mujer, es decir, tendríamos una indicación 1A para la anticoagulación. Pero ¿qué pasa? Estas calculadoras de riesgo son totalmente imprecisas debido a que no incluyen todos los posibles factores y no se tienen en cuenta muchas variaciones en la severidad de la enfermedad o la morbilidad. Entonces estamos en un dilema. El nefrólogo dice que no se anticoagule, otros dicen que sí se anticoagule, el cardiólogo dice que se debe anticoagular definitivamente y el nefrólogo dice que no. Entonces, fíjense, aquí no es cuestión del nefrólogo o del cardiólogo. Tenemos que realizar una medicina centrada en el paciente. Tiene que el paciente estar acompañado del cardiólogo, el farmacéutico, de un adecuado grupo de que le cuide su anticoagulación, si es el caso, el nefrólogo, el hematólogo, es decir, todos los médicos podemos ser partícipes en la toma de decisiones explicándole claramente al paciente si se decide o no llevar a cabo la anticoagulación. La pregunta del año, ¿cuál sería la mejor terapia? La respuesta muy fácil. Una, que disminuya el riesgo de stroke, ¿cierto? Y el segundo es que disminuya el riesgo de sangrado. Sin embargo, esa terapia quizás no la tenemos, al menos en el momento. Las guías previas que decían, estas son las guías de la Asociación Americana del Corazón de hace 3 años específicamente, en el cual establecía que los pacientes en estadio 4, es decir, con una depuración entre 15 y 30 cc minuto, la anticoagulación podría ser considerada. Y hablan específicamente de los anticoagulantes orales directos. Sin embargo, si uno se pone a mirar la clase o la calidad de la evidencia, es muy débil. Fíjense que 2B uno podría interpretarlo de la siguiente manera. Puede ser razonable, puede ser considerada, sin embargo, la efectividad y la utilidad es desconocida. Ahora bien, ¿qué nos dice sobre el estadio 5 en diálisis y no diálisis? También nos dice exactamente lo mismo, que podría ser razonable la anticoagulación. Ellos aquí dejan con interrogante sobre el posible uso de la warfarina y el apixaban como terapia en los pacientes que requieren anticoagulación por ser de alto riesgo. En las guías del año pasado quisiéramos tratar de dilucidar adecuadamente qué pacientes se deben anticoagular o no y con qué medicamentos según la depuración, pero no nos lo establecen. Nos dicen que son pacientes de alto riesgo, tanto de trombosis como de sangrado. Pero sí nos aclaran aquí un poco sobre los estudios que se han realizado en estadio 3, 4 y 5. En estadio 3, los estudios pivotales de los medicamentos de los anticoagulantes directos orales, como el Engage, el Rely y el Aristotle, sí establecieron un claro beneficio en estos pacientes. Es decir, pacientes con depuraciones de 60 en adelante definitivamente pueden ser anticoagulados como en la población general. Pero ¿qué pasa con esos pacientes con depuraciones entre 15 y 30? Los datos de estudios crónicos aleatorizados sobre los efectos del antagonistas de vitamina K o anticoagulantes orales directos son muy escasos. Sin embargo, la evidencia tiende a tener beneficio de usar los nuevos anticoagulantes orales, que no se deben llamar así, se llaman actualmente los anticoagulantes orales directos, versus los antagonistas de la vitamina K. Pero ¿qué pasa en diálisis? Los datos aún son mucho más limitados, son muchísimo más limitados. Aquí traigo a colación algunos estudios que trataremos de elucidar para finalmente llegar a una conclusión. Este primero es una revisión sistemática y un metaanálisis para evaluar los beneficios y los riesgos de la anticoagulación oral en los diferentes tipos de estadios de enfermedad renal crónica. Con la conclusión que nos dice, en estadios tempranos de enfermedad renal crónica, los anticoagulantes orales directos tienen un perfil de riesgo superior y benéfico a los o versus los antagonistas de la vitamina K. Pero para los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada o incluso que están en diálisis,
hay insuficiente evidencia para establecer los riesgos o daños de ambos tipos de medicación. Aquí nuevamente nos deja en duda este tipo de tratamientos. Este es un estudio muy interesante, publicado hace 3 años, en el cual evaluaron si el rivaroxaban versus la warfarina en pacientes con fibrilación auricular y diálisis o enfermedad renal crónica severa podría tener algún beneficio. ¿Qué se encontró? Que cuando yo anticoagulo a un paciente con rivaroxaban versus warfarina, definitivamente sí me disminuyó el riesgo de sangrado. ¿En cuánto? En un 32%. Pero, si mi objetivo es disminuir el riesgo de stroke, no estoy haciendo nada porque no había ninguna diferencia significativa. Es decir, que estoy anticoagulando a un paciente, incrementándole el riesgo de sangrado, pero no beneficiándolo para que disminuya el riesgo de eventos trombóticos. Ahora, ¿qué pasa con la warfarina que nos decían las guías previas que eventualmente podía utilizarse en pacientes en diálisis? Este estudio nos lo deja claro y nos habla sobre la seguridad de la asociación de la warfarina en pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Es una revisión sistemática publicada hace un año. ¿Y qué nos demuestra? Que el simple hecho de yo anticoagular a un paciente con warfarina incrementa el riesgo de sangrado casi en un 50%. Ahora bien, ¿tiene beneficio para evitar trombosis isquémica o embolismo por la fibrilación auricular? No, el riesgo de stroke y de muerte es exactamente igual. Por lo tanto, decidir si un paciente se debe llevar a anticoagulación es muy difícil. Es muy difícil. Los pacientes en hemodiálisis tienen múltiples accesos, requiero implantar un catéter urgente, requiero retirar un catéter urgente porque el paciente se infectó, requiero realizar una fístula urgente o reparar una fístula urgente porque se complicó, el paciente está en lista de espera, el paciente está usando heparina, si es en el caso de hemodiálisis, por lo tanto esto va a incrementar el riesgo de sangrado. Y este artículo, publicado este año, que es una revisión sistemática de pacientes con FA y enfermedad renal crónica, hablando sobre la anticoagulación en general, y tomemos estos 3 resultados. El primero es que los pacientes que están en estadio 3 y 4 y que los anticoagulamos con anticoagulantes orales directos son superiores a la warfarina. Ese es el primer punto, interesante. Son superiores a la warfarina, disminuyéndome el 14% en el riesgo de trombosis y disminuyéndome un 19% en el riesgo de sangrado. Si nos devolvemos a una diapositiva, que cuál era el medicamento ideal, era uno, que disminuyera verdaderamente el riesgo de trombosis y segundo, que disminuyera los eventos de sangrado. Parece ser que el perfil de seguridad se acopla a este tipo de anticoagulantes orales directos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero anticoagular a pacientes en diálisis? La anticoagulación oral no tiene ningún beneficio. Pero peor aún, me incrementa casi en un 30% el riesgo de sangrado. Es decir, estoy haciendo daño. Y para pacientes con depuraciones entre 25 y 30 a 60 mililitros minuto, parece ser que el apixaban puede llegar a ser superior a otros anticoagulantes orales directos, obviamente ajustado a la función renal. Pacientes a quienes es razonable suspensión la anticoagulación. 1. Pacientes con alto riesgo de caída, que son muchos pacientes frágiles en nuestras unidades renales. Pacientes con preferencia de la no anticoagulación. Aquí es muy importante hablar con el paciente, explicarle claramente sobre los riesgos y beneficios cuando decidimos o no anticoagular un paciente. Pacientes con episodios previos de sangrado severos. Pacientes con hipertensión no controlada. ¿Cuántos pacientes son hipertensos en nuestras unidades renales? Por encima del 90%. Y severos, quizás el 20 al 30%. Y hablan de hipertensión no controlada por encima de 160 la sistólica. Pacientes con baja probabilidad de mantener un INR en metas. También es muy frecuentemente visto en nuestros pacientes. Ahora bien, decidimos por una u otra razón, el riesgo es alto de desarrollar stroke isquémico embólico en este tipo de población. Eso es un artículo interesante que se publicó este año y tratan de unir todos los diferentes scores. Fíjense aquí, por ejemplo, fibrilación auricular en hemodiálisis, el score de riesgo de diálisis. Entonces, 3 puntos para el paciente que tiene un stroke isquémico o accidente isquémico transitorio, 1 punto para la diabetes, 1 punto para la edad por encima de 75 años y se disminuye 1 punto en pacientes que tienen sangrado gastrointestinal o sangrado en otro sitio severo
en el último año. Aquí vimos en 2. El paciente tiene un score de riesgo de diálisis por encima de 2 que se debe llevar a anticoagulación o a otras terapias, ¿cierto? O el paciente tiene un score de riesgo de diálisis menor de 2 que no requeriría ningún tipo de anticoagulación. Y establecen aquí 3 cosas importantes. La primera, que podría, si decido llevar al paciente a anticoagulación, sería el apixaban 2 veces al día o el rivaroxaban 10 miligramos al día. Sin embargo, ojo, que la EMA y la FDA no tiene autorizado el rivaroxaban y mucho menos el INVIMA, ni el apixaban ni el rivaroxaban. Segundo, si yo decido en pacientes en hemodiálisis anticoagular con algún de esos 2 medicamentos, se debe reducir la dosis de heparina para evitar, obviamente, sangrado sin llegar a afectar como tal la hemodiálisis, es decir, coágulo del filtro, coágulo del acceso, etc. Y reevaluar o parar las indicaciones en pacientes que tienen agentes antiplaquetarios. Para terminar ya, existen otras opciones como la oclusión de la orejuela auricular izquierda. Ese es un artículo interesante que estableció todos los estudios que habían, que son pocos, pero son más o menos 20.000 pacientes, en pacientes con enfermedad renal crónica que fueron llevados específicamente a este tipo de terapia. ¿Qué encontraron? Que estos resultados indican que la oclusión de la orejuela auricular izquierda previene más efectivamente la ocurrencia de stroke y minimiza el riesgo de sangrado que otro tipo de agentes anticoagulantes. Estos son los diferentes tipos que existen actualmente en el mundo para la oclusión de la auriculilla. Y este es un estudio muy interesante que fue llevado en pacientes en diálisis, cerca de más de 350 pacientes que fueron llevados a oclusión. Aquí la primera cohorte fue oclusión de la orejuela, que fueron más o menos 98 pacientes. Otros pacientes que fueron anticoagulados, que fueron 123, y 114 que no fueron llevados a anticoagulación. 3 puntos fueron el primero, que son eventos tromboembólicos, segundo, hemorragia, y tercero, muerte cardiovascular. En cuanto a eventos tromboembólicos, sí disminuyó definitivamente el cierre de la orejuela de la aurícula izquierda, fíjense, 2.2% versus 10% con una diferencia significativa. En cuanto a la hemorragia, definitivamente se triplicó el riesgo de sangrado en los pacientes que fueron llevados a anticoagulación con una diferencia significativa. Y en cuanto a muerte cardiovascular, cuando decidimos no hacer nada, que también tenemos que tener eso en cuenta, ¿cierto? Porque la muerte sí se incrementa en este tipo de pacientes cuando decido no hacer nada más, inclusive de uno con una diferencia significativa. Las indicaciones serían entonces opción en paciente con alto riesgo de stroke que requieran anticoagulación como terapia alternativa. Hombre, el paciente tiene indicación, pero no puedo anticoagularlo. Trombocitopenia o efectos de la coagulación, sangrado recurrente, sangrado previo severo, específicamente intracerebral, uso combinado de terapia antiagregante, pobre adherencia o tolerancia a los anticoagulantes orales directos y pacientes muy frágiles con alto riesgo de caída. En conclusión, se sugiere no anticoagular a pacientes con FA no valvular que están en diálisis y más aún si están en hemodiálisis. Esto se basa en estudios pequeños que demuestran ningún beneficio en eventos trombóticos y sí aumento en el riesgo de sangrado hasta en un 30%, más aún en pacientes que están en hemodiálisis y usan heparina. Menos probable llegar a niveles de un INR adecuado si utilizo la warfarina. Mayor riesgo de calcificación vascular, calcifilaxis. Los anticoagulantes orales directos, aún falta más estudios. Vienen unos estudios interesantes en curso, tanto con rivaroxaban como apixaban. Pero para pacientes, por ejemplo, en pacientes con estadios categoría 4, los anticoagulantes orales directos tienen mayor beneficio que los antagonistas de la vitamina K. Y considere, obviamente, la oclusión de la orejuela auricular izquierda en determinados casos. Nuestra acción siempre debe ser la integración de la experiencia clínica individual con la mejor evidencia clínica externa disponible a partir de la investigación sistemática. Muchas gracias.